Gloria a Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Hoy Dios puso palabra en mi corazón. Iba a estudiar un tema, pero el Espíritu Santo quiere que abunde sobre el escudo de la fe. Y el apóstol Pablo, en la carta de los Efesios, su capítulo 6, versículo 16, nos dice lo siguiente: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Dios bendiga a los que están escuchando su palabra en esta hora. Y quiero, antes de hablar un poco del escudo de la fe, implorarle unas palabras a nuestro Dios, nuestro Creador. Oremos. Dios, en esta hora estoy aquí abriendo tu Biblia, tu palabra, oh Dios, pidiéndote, Padre amado, que así como tu Espíritu me puso en mí, en estudiar sobre el escudo de la fe, que sea de bendición para otros y que podamos entender realmente lo que tú quieres dejarlo dicho con este texto de Efesios 6:16. Bendice a los que me escuchan, junto con todas sus familias. Dale paz, tranquilidad, bondad, y que podamos entender que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, y a ti debemos nuestra vida. Por ti estamos aquí hoy, despiertos, escuchando, hablando, compartiendo con nuestra familia. Solo por ti, gracias, muchas gracias, mi Jesús, por ello. Ayúdanos a agradecerte cada día más, que tú seas el primer lugar en nuestra vida, antes que cualquier otra cosa, porque este mundo es pasajero, pero tú eres eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis queridos, aquí en la carta de Efesios, Pablo le dio una amonestación a esos cristianos de esa época, y nos la está dando a nosotros en este momento, en la época que estamos. Pero para entender a qué Pablo se refiere con el escudo de la fe, tenemos que ir a la historia de Roma, recordando que Pablo también era romano. Entonces, ¿cómo era el escudo romano? El escudo romano, o escutum, era una parte central de la defensa de un soldado. El escudo del siglo I era de forma rectangular y redondeado en las puntas. Por lo general, estaba hecho de dos láminas de madera que estaban pegadas juntas, luego cubiertas con lona y cuero. El lienzo y el cuero podían ser mojados con agua para protegerse contra flechas en llamas. O sea, que cuando estaban en guerra, mojaban los escudos para protegerse de esas flechas con fuego, para que no se prenda el escudo, porque también era hecho de madera.
El escudo pesaba alrededor de 10 kilos y tenía aproximadamente 1 metro de alto y 75 centímetros de ancho. Eso quiere entender que 10 kilos tenía alrededor, para los que nos acostumbramos a medir el peso por libra, alrededor de 26 libras. O sea que no era cualquier soldado que podía cargar un escudo, porque era bien pesado. Entonces, el escudo romano, imagínense, una guerra de 1 o 2 horas, esos soldados con esos escudos ahí levantados, ese peso. Yo me imagino que tenían que hacer muchos ejercicios, muchos entrenamientos para lograr sostener ese escudo. Una pieza de metal cruzaba en el centro del escudo, por lo que también podía ser utilizado como un arma para golpear o empujar al enemigo hacia adelante. Pablo, en su analogía de la armadura de un cristiano, dice que por sobre todo debemos tomar el escudo de la fe. Ahora que ya hemos entendido cómo era y qué simbolizaba el escudo romano, ya sabemos el peso que tenía el escudo romano, sabemos con qué herramientas fueron hechas. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la definición de fe? Porque recordamos que Pablo dice que agarremos el escudo de la fe. Ya definimos cuál era el escudo de ese entonces de los romanos. Ahora, ¿cuál es la definición de la fe? Para entender por qué la fe es tan importante, primero debemos saber su significado. El autor Hebreos describe la fe como la realización de algo que no podemos ver. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 2, la palabra dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La palabra fe en el Nuevo Testamento es traducida de la palabra griega pistis, y el diccionario expositivo de la palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo define que la fe es como una firme persuasión. Eso dice el diccionario expositivo. La fe es una creencia y convicción inquebrantable en las promesas de Dios. El capítulo de la fe en la Biblia de Hebreos 11 destaca a los hombres y mujeres de Dios que, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La fe de ellos, su creencia inquebrantable en las promesas de Dios, le permitió vencer las trampas y ataques de Satanás. Leemos el ejemplo de Moisés. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo
antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Recuerden que Moisés era un príncipe de Egipto. A Moisés el faraón lo quería como su propio hijo. Y lo que estudiamos la historia de Moisés, entendemos y comprendemos que Moisés era un hijo favorito para ser faraón. Moisés, por fe, por esa promesa que Dios le hizo, decidió dejar esos placeres y seguir a Cristo. También conocemos el escudo de Moisés, era su fe. Ese era su escudo. Él no veía lo que Dios le prometió, pero creyó por fe. En lugar de buscar los deleites temporales del pecado como parte de la realeza que él era en Egipto, Moisés decidió obedecer y seguir a Dios a donde él lo guiara, aun cuando hubiera sido más fácil no hacerlo. Nosotros conocemos quién es el padre de la fe. Dios le dio ese título. Ese personaje llamado Abraham. Abraham fue llamado el padre, es llamado el padre de la fe, porque él no, cuando Dios le dice a Abraham, lleva a tu hijo contigo y quiero que tú me sacrifiques a tu hijo, él no lo dudó en ningún momento. Tuvo fe en esa voz, en la voz de su creador. Y ahí mismo conocemos la historia cuando ya Abraham iba a matar a su hijo. Ahí la voz del ángel le dijo, no lo haga, ya conozco que le teme a Dios. Por eso fue llamado el padre de la fe. Y debemos de entender y comprender, mis queridos oyentes, de que Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham de la tierra que le iba a dar, de que iba a llenarla, él no la vio cumplir en él. Vemos que vino su hijo Isaac, tuvo un hijo llamado Jacob, y aún todavía ni Isaac ni Jacob vieron la promesa de Dios. La promesa se cumplió cuando Moisés sacó de Egipto a su pueblo. Entonces, ¿qué le queremos decir en esta hora? ¿Qué le quiero decir? Es que aunque no veamos cumplir la promesa de Dios, debemos tener la fe necesaria para recibir por gracia y para entender que si Dios lo hizo, si Dios lo prometió, lo va a cumplir, aunque nosotros no la veamos. Pero nuestros descendientes, nuestros hijos o nuestros descendientes la van a ver. Pero Pablo también habla de los dardos. Entonces, ¿cuáles son los dardos de fuego del enemigo? ¿Cuáles son esos dardos? El apóstol Pablo menciona específicamente que el escudo de fe es necesario para defendernos contra los ataques de Satanás. Pero hay unos dardos que Satanás nos tira, los dardos de fuego. Esos dardos de fuego pueden venir de muchas formas, ya que Satanás siempre está buscando la forma más eficaz para atacarnos donde somos más débiles. Por eso es que él tiene todos sus ángeles malignos observándonos a cada uno de nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Él lo que no conoce nuestro corazón. Por eso él tira esos dardos para ver con cuál nosotros nos podemos ir. A él no conocer nuestro corazón,
Él tira esos dardos, esas cositas a ver, esos problemitas, o no problemas. Él viene tirando cositas hermosas para ver dónde nosotros somos débiles. Dios es grande y Dios tiene siempre sus profetas para el poder declarar las cosas que Él tiene para nosotros. Y hoy es uno de esos momentos. Vamos a observar la declaración de Pablo. Vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Ciertamente Satanás es un adversario astuto. Debemos de entender esto. No estamos bregando con una pequeña persona. Estamos bregando con un ser inteligente, sabio, astuto. Y él sabe las cosas que a nosotros nos gustan. Y él va a atacarnos mediante a eso. Recordando que Satanás se acercó a Eva en el jardín del Edén, tentándola con la fruta que era agradable a los ojos y diciéndole que le traería sabiduría. Esa fue su astucia. Con astucia él vino y le declaró esa palabra a Eva. Y la palabra dice en Génesis 3:6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Pablo advirtió a la iglesia de Corintio acerca de las estrategias que Satanás usa contra nosotros. El enemigo nos hace caer en tentación y cuando rehusamos, perdonándonos los unos a los otros. Esa es una de las maneras que Pablo ahí emplea. Dice, es una de esas maneras que Satanás agarra y quiere dominarnos. El hecho de que nosotros no queramos perdonarnos los unos a los otros es una herramienta que Satanás usa contra nosotros. Quiero leerle lo que dice 2 Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, perdón. Voy a leerlo nuevamente. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo Pablo con esas palabras? ¿Qué está diciendo? Pablo dice que si un hermano comete una falta grave, ustedes lo perdonan, yo también lo perdono por medio de ustedes. ¿Por qué debemos perdonarnos los unos a los otros? Él lo dice ahí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pero ya que sabemos qué es el escudo de la fe, quizá nos preguntamos cómo nosotros debemos de usar el escudo de la fe. En realidad, al igual que un soldado romano en batalla tenía que enfrentar las flechas o dardos ardientes del enemigo, nosotros también podemos ser atacados en cualquier momento y en cualquier dirección por las artimañas y engaños de Satanás.
El escudo de la fe, mis queridos, es la armadura que Dios nos ha dado para defendernos contra sus ataques. El apóstol Pablo nos da una descripción elocuente y detallada de cómo debemos practicar la humildad y sostener el escudo de la fe contra Satanás. En Primera de Pedro, en su capítulo 5, versículo del 6 al 10, vamos a ver qué nos dice Pedro ahí. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, aleluya, gloria a Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Jesús. Pablo nos está diciendo que debemos de estar firmes de la acechanza del enemigo. Pedro nos está diciendo que vamos a padecer por un poco de tiempo. Y él dice que estemos firmes, que estemos fortalecidos y establecidos en el nombre de Jesús. Entonces, la Biblia no nos dice, mis queridos hermanos, la Biblia no nos dice que no vamos a padecer persecuciones. La Biblia no nos dice que de que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, vamos a vivir una vida color de rosa. La Biblia nos dice que vamos a tener persecuciones. La Biblia nos dice que el enemigo nos va a atacar con dardos de fuego por un poco de tiempo. Y ese poco de tiempo tenemos que aguantar. Pero ¿cómo lo vamos a aguantar? En la fe, en la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios nos ha llenado de mucha gracia, mis queridos. Y debemos de estar firme en Cristo Jesús, firme. Así que, mis queridos, al examinar algunos de los atributos y beneficios espirituales de la fe, podemos comenzar a comprender y valorar su importancia. Nosotros somos justificados por la fe. Como seres humanos, todos hemos pecado. Y en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La pena por el pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gracias, Padre amado, porque tú nos das la victoria y la esperanza. Como seres humanos, nosotros merecemos la pena de muerte, porque todos hemos pecado. Pero mediante el sacrificio de Jesucristo es imposible
imposible recibir el don no merecido de la vida eterna. Esta justificación de nuestros pecados ante Dios requiere fe de nuestra parte. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, 1 al 2. Mis queridos, la gracia de Dios que lava nuestros pecados, que nos justifica a través de la fe, nos permite seguir luchando. Si en esta justificación ya hubiéramos perdido la batalla, nuestros pecados quedarían sin ser perdonados, lo que significa que la pena de muerte seguiría pesando sobre nosotros y nada podría cambiar. Pero Jesucristo cambió eso. Jesús dejó su trono, decidió morir por ti y por mí. Decidió dejar todas las alabanzas que le daban para venir aquí a sufrir. Jesús vino a padecer tus necesidades. Jesús vino a darte vida para que tengas vida y la tenga en abundancia. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, nosotros no podíamos ser justificados por la fe. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Jesús de Nazaret, hoy podemos decir con gozo que estamos justificados por la fe. Hoy yo te digo que cree en el Señor Jesucristo por fe, y tú y tu casa serán salvas. Jesús desea fortalecernos. Jesús desea que fortalezcamos nuestra fe. Pero Él no lo va a hacer si tú no se lo permites. Un escudo, ya sea físico o espiritual, solo puede ser eficaz cuando es levantado. Esto requiere un estado continuo de preparación y paciencia de nuestra parte. Hacer un escudo físico necesita de nuestra paciencia dedicada. Necesita hacerse de forma correcta, porque si no lo hacemos y en ese entonces van a la guerra, de seguro morirían rápido. Hablando de la paciencia y la perseverancia a través de dificultades y pruebas, Jesús planteó la pregunta que si Él encontraría fe en la tierra a su regreso. En Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren cómo termina ese versículo. Os digo que pronto les hará justicia, Dios. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tú quieres tener fe? ¿Tú quieres que cuando Cristo venga, Él pueda encontrar fe en esta tierra? Para ser verdaderamente fieles, nuestra creencia inquebrantable en las promesas de Dios debe ser duradera. El escudo no es efectivo si se baja. Para hacer de la pregunta
de Jesús, algo más personal, podemos preguntarnos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿se levantará nuestro escudo de fe? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿se levantará nuestro escudo de la fe? Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre lo que le temen. Ora con fuerza. Ora más que Daniel. Busca la fe. Dile al Espíritu Santo que te llene de fe. Porque por fe somos salvos. Por fe creemos. Por fe creemos. Si nosotros no creemos que Jesús vino y murió por el perdón de nuestro pecado, no vamos a ser salvos. Levantemos nuestro escudo, mantengámoslos firmes, y para que nuestra fuerza no desmayes, ora, ayuna para mantener tu escudo levantado. Que el Señor te bendiga grandemente. Él no te va a dejar y va a estar contigo. Dios te bendiga.